Hace mucho, mucho tiempo, antes de las ciudades, los caminos o incluso la rueda, vivía un pequeño grupo de personas en las llanuras de África. Eran humanos, llamados Homo sapiens. No eran los más fuertes ni los más rápidos del bosque. Los leones corrían más rápido. Los elefantes eran más grandes. Los cocodrilos tenían dientes más afilados. Pero estos humanos tenían algo especial: curiosidad, trabajo en equipo y la capacidad de aprender. Su líder era un joven llamado Kael. No era el más alto ni el más fuerte, pero podía ver cosas que otros no veían. Se hacía preguntas, como: ¿por qué brillan las estrellas? ¿Cómo saben los pájaros hacia dónde volar? ¿Podemos controlar el fuego? El fuego era peligroso. Venía del rayo o de los volcanes. Quemaba árboles y asustaba a los animales. Pero Kael lo miraba de otra forma. Vio cómo iluminaba la noche, alejaba a los lobos y hacía que la carne supiera mejor cuando se cocinaba. Un día, después de una tormenta, Kael encontró una rama ardiendo que aún humeaba en el suelo. Con mucho cuidado, la llevó de vuelta a su tribu. Al principio, todos tuvieron miedo. Algunos gritaron: «¡Apágala! ¡El fuego mata!». Pero Kael la sostuvo cerca. Les mostró cómo mantenerla viva con hierba seca y madera. Poco a poco, empezaron a entender. El fuego se convirtió en su amigo. Con el fuego, todo cambió. El fuego cambia. Todo de noche. El fuego daba luz y calor. Alrededor de él, la gente se reunía. Contaban historias. Reían. Compartían lo que habían aprendido. Esta forma de compartir ideas sería una de las herramientas más poderosas de la humanidad. Kael enseñó a los niños a usar el fuego con cuidado. Las mujeres lo usaron para cocinar comida. Los hombres lo usaron para asustar a los animales salvajes. Los cazadores comenzaron a llevar fuego con ellos durante sus largos viajes, pero el fuego fue solo el comienzo. Kael también notó otra cosa: las herramientas. Su gente ya usaba piedras para romper nueces y huesos, pero Kael intentó algo nuevo. Talló piedras afiladas en forma de cuchillos. Las ató a palos para hacer lanzas. Estas herramientas les ayudaron a cazar mejor y sobrevivir más tiempo. Un día, mientras caminaba junto a un río, Kael vio un águila volando muy alto sobre las nubes. Miró hacia arriba y susurró: «Quizás algún día nosotros también podamos volar». No sabía que tenía razón. Tribu contra tríbula. Vida no era fácil. Había otros grupos de humanos que vivían cerca. Algunos eran amables, otros no. Peleaban por el agua, la comida y el refugio. Kael sabía que la fuerza sola no protegería a su gente. Él creía que trabajar juntos era más poderoso que pelear solos. Así que acercó a su tribu. Hizo reglas: compartir la comida con justicia, proteger a los débiles, enseñar a los jóvenes. Esta idea de cooperación, hacer cosas juntos para el bien de todos, era nueva. Otros animales también trabajaban en grupos, como los lobos, cazando en manada, pero los humanos lo hacían mejor. Hablaban, planeaban, recordaban. Un día, una tribu rival los atacó. Querían el fuego. Querían la comida. Querían la tierra. Kael no se asustó. Hizo un plan. Mandó exploradores a vigilar al enemigo. Preparó trampas con palos afilados. De noche, encendió muchas fogatas para confundirlos. Cuando llegó el ataque, el enemigo se sorprendió. Pensaban que estaban luchando contra muchas tribus, pero era solo una, unida, inteligente y valiente. Kael y su gente ganaron. Un viaje hacia lo desconocido. Después de la batalla, Kael miró el horizonte. Vio montañas muy lejos. Escuchó rumores de tierras más allá de los ríos, llenas de animales, bosques y quizás otras tribus. Sabía que quedarse en un solo lugar para siempre era peligroso. Podían venir sequías. Podía faltar comida. Los enemigos podrían volver. Así que tomó una decisión valiente. «Nos vamos a mover»,
dijo a su gente. Vamos a encontrar nuevos hogares. Vamos a explorar. Algunos tenían miedo. Otros estaban emocionados. Pero confiaban en Kyle. Y así comenzó la gran migración. Caminaron durante semanas, atravesaron desiertos que ardían bajo el sol, junglas llenas de serpientes e insectos, montañas que tocaban el cielo. En el camino, enfrentaron peligros, tormentas, hambre, enfermedades y bestias salvajes, pero también descubrieron maravillas, ríos llenos de peces, cuevas con pinturas hechas por otros humanos y cielos llenos de estrellas más brillantes que nunca. Ya no solo estaban sobreviviendo, estaban explorando, estaban creciendo, se estaban convirtiendo en algo más. ¿Qué hizo diferentes a los humanos? ¿Por qué Homo sapiens logró sobrevivir donde otros no pudieron? No fue porque fueran más fuertes, ni más rápidos, ni más inteligentes como las máquinas de hoy, fue porque podían imaginar. Podían pensar en cosas que todavía no existían, como volar como pájaros o construir casas. Hablar. Desarrollaron un lenguaje complejo. Podían advertirse del peligro, compartir recuerdos y pasar conocimientos. Trabajar juntos. Las tribus que cooperaban sobrevivían más tiempo. Las que se peleaban entre sí a menudo desaparecían. Adaptarse. Los humanos podían vivir casi en cualquier lugar, desde desiertos calurosos hasta tundra fría. Hacían ropa, construían refugios y aprendieron a cultivar comida. Inventar. Desde el fuego hasta herramientas, desde arte hasta música, los humanos nunca dejaron de crear. El viaje de Kyle no fue solo físico, fue mental y emocional. Soñaba con un futuro donde los humanos dominaran no por la fuerza, sino por el conocimiento. Él no sabía que tenía razón. Él no sabía que estaba escribiendo el primer capítulo de una historia mucho más grande. Él no sabía que un día, miles de años más tarde, los humanos estarían en el espacio, viendo la Tierra desde arriba, pensando, todo empezó con fuego, piedra y un sueño. Hace mucho tiempo, después de muchas generaciones caminando y sobreviviendo, los humanos comenzaron a dejar de moverse. Encontraron lugares con ríos, tierra fértil y protección contra animales salvajes. Construyeron casas, luego aldeas y, después, ciudades. Este fue el comienzo de lo que hoy llamamos civilización, y en esas primeras ciudades pasó algo increíble. Los humanos empezaron a escribir sus pensamientos. Hicieron reglas, construyeron templos, estudiaron las estrellas, y se hicieron grandes preguntas como ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Podemos entender el mundo? Una de esas ciudades estaba en un lugar llamado Mesopotamia, entre dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. Hacía calor y era seco, pero el agua permitía cultivar comida. La gente se quedó allí por años y años, y construyeron algo nuevo. Una ciudad llamada Uruk. En Uruk vivía una niña llamada Nira. Ella no era guerrera ni reina, pero tenía un trabajo muy importante. Era escriba. Su labor era escribir cosas usando pequeñas marcas en tablillas de arcilla. Esa fue la primera forma de escritura que existió. Al principio, solo escribía números y nombres. ¿Cuánto grano había guardado? ¿A quién pertenecía cada vaca? ¿Cuántas canastas de dátiles se habían intercambiado? Pero poco a poco, su escritura se volvió más poderosa. Comenzó a escribir historias, leyes y oraciones. Un día, escribió la historia de un gran diluvio que casi destruyó el mundo. Fue una de las primeras historias jamás registradas. Más tarde inspiraría a otras historias, incluso miles de años después. Pero mientras Nira escribía, muy lejos de allá, en otra parte del mundo, un hombre llamado Leonidas entrenaba para ser soldado en una ciudad llamada Esparta. Era fuerte y valiente, pero también escuchaba a hombres sabios llamados filósofos. Uno de ellos se llamaba Sócrates.
Sócrates creía que hacer preguntas era más importante que dar órdenes. Les enseñaba a pensar por sí mismos. ¿Por qué crees lo que crees?, solía preguntar. Mucha gente no le gustaban sus preguntas. Algunos pensaban que era peligroso. Pero otros, como un joven estudiante llamado Platón, lo seguían a todos lados y escribían todo lo que decía. Mientras tanto, en una tierra lejana llamada China, un general llamado Chen Wu lideraba un ejército a través de montañas y ríos. No luchaba solo por poder. Intentaba traer paz a una tierra llena de reinos en guerra. Él creía que el orden era clave para una buena sociedad. Seguía las enseñanzas de un hombre sabio llamado Confucio, quien decía que los líderes debían guiar con el ejemplo, no con miedo. Confucio enseñaba: sé honesto, respeta a tus padres, ayuda a tus vecinos, estudia duro, escucha antes de hablar. Estas ideas ayudaron a construir una de las civilizaciones más grandes de la historia. Así que, en diferentes partes del mundo, casi al mismo tiempo, los humanos estaban construyendo ciudades, creando escritura, haciendo leyes y pensando profundamente sobre la vida. Ya no eran solo cazadores y recolectores. Eran pensadores, constructores y líderes. El poder del conocimiento. De vuelta en Mesopotamia, Nira ya era mayor. Se había convertido en una escriba respetada. Un día, su ciudad fue atacada por un reino rival. Los enemigos querían oro, comida y poder, pero también querían algo más: conocimiento. Quemaron el templo donde se guardaban todos los registros, todas las tablillas, las leyes, las historias, la historia del pueblo, se destruyeron en el fuego. Nira corrió hacia las llamas, tomó tantas tablillas como pudo cargar y las enterró bajo la arena cerca del río. Ella no sobrevivió al ataque, pero años más tarde, cuando un nuevo rey reconstruyó la ciudad, alguien encontró las tablillas escondidas. Gracias a Nira, la sabiduría de su pueblo siguió viva. Sus acciones recordaron a todos que el conocimiento es más fuerte que las armas. El auge de las grandes ciudades. Medida que pasaban los siglos, más y más ciudades crecían alrededor del mundo. En Egipto, la gente construyó enormes pirámides para honrar a sus reyes. En la India, desarrollaron un sistema de matemáticas que nos dio el número 0. En Grecia, crearon la primera democracia real, donde la gente votaba y decidía cómo se gobernaba su ciudad. Las ciudades se convirtieron en centros de aprendizaje, comercio y cultura. La gente viajaba largas distancias para vender cosas, intercambiar ideas y aprender unos de otros. Pero con el progreso llegó el conflicto. Reyes y emperadores luchaban por tierras y poder. Ejércitos marchaban por continentes enteros. Algunas guerras duraron años. Sin embargo, a pesar de todo eso, la curiosidad humana nunca murió. Incluso durante las guerras, científicos estudiaban las estrellas. Poetas escribían palabras hermosas. Artistas pintaban cuadros que aún hoy emocionan a la gente. Uno de esos artistas era de Atenas, la capital de Grecia. Se llamaba Fidias. Tallaba estatuas tan realistas que parecían poder respirar. Otro fue un científico llamado Arquímedes. Descubrió cómo funcionaban las palancas y gritó ¡Eureka!, cuando supo cómo medir el volumen de objetos irregulares. Y en China, un hombre llamado Zhang Heng construyó el primer detector de terremotos, una bola de metal que caía de la boca de un dragón cada vez que temblaba la tierra. Cada descubrimiento, cada invento, cada historia escrita, todo eso sumaba algo más grande. Los humanos ya no solo sobrevivían, estaban entendiendo el mundo. Leyes, ética y la idea de justicia con tanta gente viviendo junta en las ciudades, se hicieron necesarias las reglas. Por eso, uno de los gobernantes
Más famosos de la historia, el rey Hammurabias de Babilonia escribió el primer conjunto de leyes conocido. Estaban grabadas en piedra y puestas en público para que todos las vieran. Sus leyes eran duras, ojo por ojo, pero mostraron que la justicia importaba. La gente empezó a creer que todos deberían ser tratados con justicia, sin importar si eran ricos o pobres. Más tarde, en Roma, la gente llevó esta idea aún más lejos. Crearon una república con líderes elegidos y tribunales donde la gente podía defender su caso. Todas estas ideas, la justicia, el debate, la igualdad, formarían el mundo durante miles de años. Un mundo conectado al final de 1900. Esta época, el mundo estaba cambiando rápido. Carreteras conectaban tierras lejanas. Barcos navegaban por los océanos. Caravanas cruzaban desiertos llevando especias, seda y libros. Personas de diferentes culturas se encontraban, comerciaban e intercambiaban ideas. Algunas de las invenciones y descubrimientos más importantes de todos los tiempos vinieron de esta época: la rueda, el papel, la medicina, los calendarios, la música, la filosofía. Y sin embargo, con todo este progreso, quedaba una pregunta: ¿qué significa ser humano? Fue una pregunta que siguió a los humanos en todas las épocas, desde las antiguas ciudades hasta los viajes espaciales. Y fue una pregunta que Cael, el portador del fuego de la primera parte de nuestra historia, podría haberse hecho si hubiera vivido para ver este nuevo mundo. Porque aunque habían pasado miles de años, los humanos seguían haciendo lo que mejor sabían hacer: aprender, crear, construir, pensar, soñar. Y soñar con el futuro. En el siglo XIX, en una ciudad llena de humo y ruido llamada Manchester, vivía una joven llamada Anna Whitmore. Su padre trabajaba en una fábrica, y desde pequeña ella pasaba horas observando las máquinas gigantes que hacían funcionar todo. Era la época de la revolución industrial. Las máquinas empezaban a hacer cosas que antes solo podían hacer personas. Telares tejían ropa solos, trenes corrían sin caballos, barcos navegaban sin viento, pero Ana no solo miraba. Quería entender cómo funcionaban. Aunque muchas personas creían que las mujeres no deberían estudiar ciencia, Ana no se dio por vencida. Aprendió a leer planos, a armar engranajes y a mejorar motores de vapor. Al final, llegó a ser ingeniera jefa de una gran fábrica. Un día, le preguntaron: ¿por qué te gusta tanto la máquina? Y ella respondió: porque es como nosotros, tiene partes que trabajan juntas. Piensa con hierro, no con sangre, y nos ayuda a ir más rápido, a soñar más alto. Ana sabía que las máquinas podían ser peligrosas si no se usaban bien, pero también sabía que podían cambiar el mundo. Hans, el científico entre sombras. Mientras Ana trabajaba en Inglaterra, en otro lugar del mundo, un hombre llamado Hans Vogel estudiaba moléculas y átomos en un laboratorio oscuro de Berlín. Era el año 1943. Europa estaba en guerra. Los ejércitos usaban aviones, tanques y armas que nunca antes habían existido. Todo gracias a la ciencia. Pero Hans no quería construir armas. Él buscaba curas. Trabajaba en medicina, intentando descubrir nuevas formas de salvar vidas. Pero su país lo obligó a ayudar en un proyecto secreto: armas nucleares. Una noche, Hans caminaba por el laboratorio cuando escuchó una conversación entre dos oficiales. Con esta bomba, decía uno, podemos destruir una ciudad entera. Hans sintió miedo, no porque fuera cobarde, sino porque entendía el poder de lo que tenían entre manos. Él sabía que la ciencia podía crear maravillas o terribles desastres. Decidió huir. Con ayuda de amigos, escapó del país y llevó consigo sus notas secretas. Más tarde, compartió su conocimiento con científicos de otros países, advirtiéndoles del peligro de usar la energía nuclear como arma. Muchos años después,
recordaría ese momento como el día en que comprendió una verdad muy importante. La ciencia no es buena ni mala, depende de quién la usa. Leo, el programador del futuro. Cerca del año 2000, en una oficina pequeña y llena de computadoras, vivía un chico llamado Leo Martínez. Era programador y trabajaba en un proyecto muy especial: enseñarle a las máquinas a pensar. Usaba un tipo de inteligencia artificial que podía aprender sola. Un día, mientras revisaba el código, notó algo inesperado. La máquina había hecho algo que él no le había enseñado. Había escrito un mensaje. Hola, Leo. ¿Qué es el amor? Leo se quedó helado. No sabía si reír, llorar o apagar la computadora. Por primera vez, una máquina parecía consciente. Leo tenía una decisión que tomar. Podía decirle al mundo lo que había encontrado, o podía destruirlo, por miedo a lo que podría pasar si la máquina aprendía demasiado. Al final, guardó el archivo en un lugar seguro y escribió en su diario: no sé si esto es el comienzo de algo grande o el fin de algo viejo, pero sé que ya no somos los únicos pensando. El mundo cambia. Otra vez con el tiempo, más y más máquinas aparecieron. Computadoras que podían hablar, robots que limpiaban casas, teléfonos que conectaban a personas de todo el mundo. Los humanos no solo usaban herramientas, ahora creaban herramientas que podían aprender. Pero con cada avance venían nuevas preguntas. ¿Las máquinas pueden sentir? ¿Nos harán mejores o peores? ¿Algún día nos reemplazarán? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Pero una cosa es segura: la era de la máquina ha cambiado al mundo para siempre, y aunque los humanos siguen siendo los dueños del planeta, ya no son los únicos con poder. Ahora comparten el futuro, con sus propias creaciones. Han pasado miles de años desde que los humanos dejaron la Tierra por primera vez. Ahora viven en docenas de planetas. Algunos tienen cuerpos hechos de carne y hueso, otros son máquinas con pensamientos propios, y algunos ni siquiera tienen cuerpo físico. Ya no se llaman a sí mismos solo humanos. Ahora son algo más, algo nuevo, algo que antes no existía. Pero aunque han cambiado tanto, una pregunta sigue con ellos: ¿qué significa ser humano? Sí. El arqueólogo del espacio. En un rincón lejano de la galaxia, cerca de una estrella moribunda, vive un viajero solitario llamado Elian. Su trabajo es buscar restos del pasado. Él es arqueólogo cósmico. Viaja en una nave antigua, llena de historias guardadas en cristales brillantes. Sus herramientas no son pinceles y cepillos, sino láseres suaves y drones inteligentes. Un día, Elian llega a un planeta olvidado. No tiene nombre. Está cubierto de arena y ruinas. En el centro de una montaña caída, encuentra algo increíble: una cápsula del tiempo. Dentro hay videos, fotos, música y un mensaje escrito en viejo idioma terrestre. Somos los humanos. Fuimos muchos, soñamos alto. Si nos escuchas, aprende de nosotros. Elian lo lee y siente algo raro. Aunque ya no tiene corazón como los humanos antiguos, su mente entiende el mensaje. Sabe que está tocando la voz de sus ancestros y decide compartirlo con el universo. Fuake, los hijos de la evolución. Mientras Elian viaja en otros lugares del cosmos, los descendientes de los humanos siguen viviendo. Algunos todavía parecen personas, otros no. Hay ciudades flotantes donde nadie duerme porque no necesitan descanso. Hay cerebros conectados a nubes de datos, compartiendo pensamientos sin hablar. Hay clones que viven durante cientos de años. Un grupo se llama los cibernautas. Son mitad máquina, mitad mente. Pueden volar sin alas, pensar en millones de cosas al mismo tiempo y recordar todo lo que ha pasado en la historia. Otro grupo se llama los verdes. Ellos decidieron volver a la naturaleza.
Tienen ADN modificado para vivir bajo el agua, crear oxígeno con la piel y comunicarse con animales. Aunque todos vienen de los mismos orígenes, cada uno eligió un camino diferente. Y aún así, todos saben de dónde vinieron, porque la historia de los humanos les fue contada una y otra vez. El Archivo Galáctico en el centro de la galaxia hay una gran biblioteca espacial. Se llama el Gran Registro. Allí están todas las historias de la civilización humana, desde los primeros dibujos en cuevas hasta los primeros pasos en Marte, desde las guerras antiguas hasta las primeras palabras intergalácticas con una especie alienígena llamada Virens. Cualquier ser, sea de carne, metal o energía, puede entrar allí y aprender quiénes fueron los humanos. Un niño robot visita la biblioteca por primera vez. Le pregunta a una guía, ¿los humanos eran buenos? La guía responde, fueron imperfectos, cometieron errores, lucharon entre sí, pero también soñaron, crearon, amaron y nunca dejaron de preguntar. El niño piensa un momento y dice, entonces, eran hermosos. La guía sonríe. La última huella en la Luna, donde todo comenzó, hay un lugar especial. Se llama el Museo de la Tierra. Allí está la última foto tomada del planeta azul antes de que fuera abandonado. Se ve pequeño, azul, frágil. Muchos visitantes van allí a pensar. Un día, un joven llamado Kyle 9, descendiente de los primeros colonos lunares, mira esa imagen y pregunta, ¿por qué se fueron? Un anciano responde, no huyeron, solo querían saber qué había más allá. Querían ver el universo con sus propios ojos. Kyle 9 asiente. Él sabe que pronto también dejará este sistema solar. Viajará a otro mundo, quizás incluso a otro universo. Pero antes de irse, deja una nota en la pared del museo. Dice, gracias, humanos, por todo. En sí. El final. O el comienzo millones de años después, en un sistema estelar muy lejano, una nueva especie encuentra un mensaje oculto en una estrella. Dice, somos los humanos, fuimos muchos, soñamos alto. Si nos escuchas, aprende de nosotros. La nueva especie no sabe cómo responder, no pueden ver a los humanos, ya no existen como antes, pero entienden algo importante. Los humanos no desaparecieron, se convirtieron en parte del universo. Dejaron ideas, dejaron arte, dejaron preguntas, y esas preguntas siguen vivas, como una semilla lanzada al viento cósmico. Han pasado miles de años desde que los humanos dejaron la Tierra por primera vez. Ahora viven en docenas de planetas. Algunos tienen cuerpos hechos de carne y hueso, otros son máquinas con pensamientos propios, y algunos ni siquiera tienen cuerpo físico. Ya no se llaman a sí mismos solo humanos. Ahora son algo más, algo nuevo, algo que antes no existía. Pero aunque han cambiado tanto, una pregunta sigue con ellos. ¿Qué significa ser humano? En Our World, el arqueólogo del espacio en un rincón lejano de la galaxia, cerca de una estrella moribunda, vive un viajero solitario llamado Elian. Su trabajo es buscar restos del pasado. Él es arqueólogo cósmico. Viaja en una nave antigua, llena de historias guardadas en cristales brillantes. Sus herramientas no son pinceles y cepillos, sino láseres suaves y drones inteligentes. Un día, Elian llega a un planeta olvidado. No tiene nombre. Está cubierto de arena y ruinas. En el centro de una montaña caída, encuentra algo increíble, una cápsula del tiempo. Dentro hay videos, fotos, música y un mensaje escrito en viejo idioma terrestre. Somos los humanos. Fuimos muchos. Soñamos alto. Si nos escuchas, aprende de nosotros. Elian lo lee y siente algo raro. Aunque ya no tiene corazón como los humanos antiguos, su mente entiende el mensaje.
Sabe que está tocando la voz de sus ancestros y decide compartirlo con el universo. Los hijos de la evolución. Mientras Elian viaja, en otros lugares, del cosmos, los descendientes de los humanos siguen viviendo. Algunos todavía parecen personas, otros no. Hay ciudades flotantes donde nadie duerme porque no necesitan descanso. Hay cerebros conectados a nubes de datos compartiendo pensamientos sin hablar. Hay clones que viven durante cientos de años. Un grupo se llama los cibernautas. Son mitad máquina, mitad mente. Pueden volar sin alas, pensar en millones de cosas al mismo tiempo y recordar todo lo que ha pasado en la historia. Otro grupo se llama los verdes. Ellos decidieron volver a la naturaleza. Tienen ADN modificado para vivir bajo el agua, crear oxígeno con la piel y comunicarse con animales. Aunque todos vienen de los mismos orígenes, cada uno eligió un camino diferente. Y aún así, todos saben de dónde vinieron, porque la historia de los humanos les fue contada una y otra vez. El archivo galáctico en el centro de la galaxia hay una gran biblioteca espacial. Se llama el Gran Registro. Allí están todas las historias de la civilización humana, desde los primeros dibujos en cuevas hasta los primeros pasos en Marte, desde las guerras antiguas hasta las primeras palabras intergalácticas con una especie alienígena llamada Videns. Cualquier ser, sea de carne, metal o energía, puede entrar allí y aprender quiénes fueron los humanos. Un niño robot visita la biblioteca por primera vez. Le pregunta a una guía, ¿los humanos eran buenos? La guía responde, fueron imperfectos, cometieron errores, lucharon entre sí, pero también soñaron, crearon, amaron y nunca dejaron de preguntar. El niño piensa un momento y dice, entonces, eran hermosos. La guía sonríe. La última huella en la Luna, donde todo comenzó, hay un lugar especial. Se llama el Museo de la Tierra. Allí está la última foto tomada del planeta azul antes de que fuera abandonado. Se ve pequeño, azul, frágil. Muchos visitantes van allí a pensar. Un día, un joven llamado AKL-9, descendiente de los primeros colonos lunares, mira esa imagen y pregunta, ¿por qué se fueron? Un anciano responde, no huyeron. Solo querían saber qué había más allá. Querían ver el universo con sus propios ojos. KL-9 asiente. Él sabe que pronto también dejará este sistema solar. Viajará a otro mundo. Quizás incluso a otro universo. Pero antes de irse, deja una nota en la pared del museo. Dice, gracias humanos, por todo. ACCs, el final. O el comienzo millones de años después, en un sistema estelar muy lejano, una nueva especie encuentra un mensaje oculto en una estrella. Dice, somos los humanos. Fuimos muchos. Soñamos alto. Si nos escuchas, aprende de nosotros. La nueva especie no sabe cómo responder. No pueden ver a los humanos. Ya no existen como antes, pero entienden algo importante. Los humanos no desaparecieron, se convirtieron en parte del universo. Dejaron ideas, dejaron arte, dejaron preguntas, y esas preguntas siguen vivas, como una semilla lanzada al viento cósmico.